Bien, pregunta alguien. ¿Por qué esta actitud? ¿Por qué debo enfocar estas cosas de forma distinta a todo lo demás en este mundo? ¿Por qué debo comenzar por someterme? Permítaseme dar algunas respuestas a esta pregunta. La primera es esta. Este evangelio que tengo el privilegio de predicarte es principalmente una cuestión de revelación. No es investigación, no es descubrimiento. Más o menos todo lo demás en la vida se investiga o descubre. Por eso caemos en semejante hábito y creemos poder utilizarlo aquí. No es ese el argumento del hombre moderno. Dice que toda verdad se descubre en la ciencia y la naturaleza como resultado de la investigación. ¿Por qué no aquí? La respuesta es que aquí comenzamos por la revelación, no por la investigación. Por medio de la búsqueda, el hombre no puede descubrir los secretos de Dios. Job 1, del 1 al 7. No, todo el mensaje de la zarza ardiente es que cuando Moisés probablemente no estaba pensando en ninguna de estas cosas aquella tarde, sino tan solo en sus ovejas y en el lugar donde encontrar el mejor pasto, súbitamente Dios aparece. Dios viene a la zarza con la llama. Siempre es así. No tengo mensaje a menos que sea revelación de Dios. Esta fe cristiana no es filosofía, no es lo que los hombres piensan acerca de Dios, la vida y el mundo. Es Dios revelándose a sí mismo, Dios viniendo a nosotros y diciéndonos cosas. Es revelación. Esa es la razón por qué no debemos venir con espíritu de investigación y examen. Aquí tenemos una revelación que debemos mirar y escuchar. Toda la historia de la Biblia de principio a fin es Dios entrando, Dios abriéndose paso. Creó el mundo al principio y el hombre pecó y se equivocó. ¿Cuál es el siguiente paso? Dios vino al huerto en el frescor del día. Dios entró, Dios habló. Eso es revelación. Ese es el principio. Y así ha continuado desde entonces. Dios hablando a Noé, diciéndole lo que debe hacer. Dios llamando a Abraham. En toda esta gran historia vemos la actividad de Dios en todas partes. Jueces, reyes, los profetas. Dios constantemente. Afirmo que esta es la esencia del mensaje del Evangelio. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. La revelación, Dios actuando y Dios revelándonos su misericordioso propósito. Ahora bien, la electricidad no se descubrió así, se descubrió por medio de mucha reflexión, investigación y búsqueda. Y todo lo demás en la vida es así, pero existe una verdad de otro orden, única, separada y diferente. Es Dios hablándonos y diciéndonos algo, revelándose y manifestándose a nosotros. Esa es la primera razón por que debemos enfocar la fe cristiana de una forma completamente distinta. La segunda razón es la siguiente. La revelación dada es maravillosa y asombrosa. Ciertamente es milagrosa y sobrenatural. Moisés llevaba bastante razón cuando dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Esto es un milagro, algo insondable. Aunque no sabía la razón que llevaba, tú y yo debemos empezar por comprender que el Evangelio de Jesucristo comienza en lo sobrenatural. Es completamente único e inexplicable, por encima de la comprensión y el entendimiento de los más grandes hombres y de toda la raza junta. Sí, afirmo que en 1950 el Evangelio de Jesucristo es milagroso. Comienza por decirnos que está por encima de la comprensión de la mente humana. Es Dios y Dios actuando. Muy bien. Entonces, querido amigo, no es una pérdida de tiempo que empieces a investigarlo y examinarlo. ¿No ves por qué estas pobres personas, después de quizá hasta 80 años de investigación, se encuentran tan lejos como lo estaban al principio? Ningún hombre que quiera confiar en su propio entendimiento y diga que tiene que ser capaz de comprenderlo llegará a ser algo más que un investigador. Seguirá sin ser salvo. Por definición, la mente natural, aún en lo más elevado y óptimo de su capacidad, no puede entender lo sobrenatural. Pero apresurémonos al siguiente punto, que es aún más importante. El tercer motivo para descalzarnos es que todo el sentido y el propósito del Evangelio cristiano es llevarnos a conocer a Dios. Ese fue el fallo de Moisés. Moisés olvidó lo esencial. Pensó que se trataba tan solo de un fenómeno, una zarza ardiente o quizá hasta un fenómeno sobrenatural. En lugar de eso descubrió que estaba ante una persona, no una llama, y ese fue el motivo de que se descalzara. Se encontraba ante Dios y todo el propósito de la fe cristiana es llevarnos a un encuentro personal
y a una reunión personal con Dios, un conocimiento personal de Dios. Ese es el propósito esencial de la fe cristiana y su maravilloso ofrecimiento de salvación. Permítaseme expresarlo de forma negativa. Ni siquiera deben preocuparnos las verdades acerca de Dios. El propósito del Evangelio no es darnos a conocer cosas acerca de Dios, es llevarnos al conocimiento de Dios mismo. Muchos piensan que el propósito del Evangelio es llevarnos al conocimiento de las verdades de la vida, de cómo vivir. Dicen, quiero saber cómo vivir una vida mejor, dirijámonos al Evangelio en busca de guía e instrucción. Puede servir de ayuda en ciertos aspectos, pero ese no es su propósito esencial. Su propósito esencial es llevarnos al conocimiento de Dios. Permítaseme ir más lejos y decir el propósito de la fe cristiana no es proporcionarnos conocimientos de teología. Podemos tener grandes conocimientos teológicos y no conocer a Dios. Soy la última persona en desestimar la teología. Uno de los grandes problemas es la falta de conocimientos teológicos, pero afirmo que se puede conocer teología y a la vez ser ajeno al amor de Dios. Hay muchos que pasan por este mundo debatiendo acerca de teología y que pueden ser acérrimos defensores de la fe y sin embargo no conocen a Dios y están fuera de la salvación. No, no es eso. Ni tampoco se ocupa el Evangelio cristiano de ideas máximas, moralidad o ética. No es tampoco una cuestión de conceptos, de filosofía, no, no. Lo importante es el encuentro con Dios, es entrar en la presencia de Dios y saber que estamos tratándole de manera directa y personal. Y permítaseme añadir otro apartado más a mi lista de negaciones. El propósito de los hombres que se acercan a la fe cristiana y su mensaje no es ni tan siquiera interesarse en un fenómeno como la experiencia. En la actualidad hay muchas personas interesadas en la experiencia. A menudo he tenido que hablar con ellas y tratarlas. Afirman, no encuentro ninguna utilidad en la teología y la filosofía, pero me interesa la experiencia. He visto un gran cambio en la vida de alguien. ¿Qué puedo hacer para obtener una experiencia? La Biblia no se preocupa primordialmente de la experiencia. Está interesada en el hecho de que tú y yo conozcamos a Dios. Eso es una experiencia, gracias a Dios lo es, pero mientras te interese la experiencia y estés intrigado por la diferencia entre la psicología y la experiencia espiritual y no vayas más lejos, nunca llegarás a conocerle. Esa es la forma errónea de ver la zarza ardiente. Quita tu calzado de tus pies. No debe interesarte la experiencia, debe interesarte conocer a Dios. El propósito principal de este libro es llevarnos a tal conocimiento. La última razón para descalzarte y acercarte con una actitud de sumisión es lo que nos tiene que decir el Dios con el que hemos de encontrarnos. ¿Cuál es la revelación que nos da? Lo primero es esto, es una revelación de su propia santidad. Eso es siempre lo primero que descubrimos de Dios, que Dios es santo. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Si no has empezado por la santidad de Dios, entonces no le has conocido nunca. Puedo expresarlo brevemente de la siguiente forma. Leamos las páginas de los 4 evangelios y observemos a nuestro Señor Jesucristo, el propio Hijo de Dios mismo. ¿Hemos advertido la forma en que habla de Dios como Padre Santo? No hay nada que me alarme ni me asuste tanto al escuchar a las personas que debaten estas cuestiones como la ligereza con que hablan de Dios. Dios, dicen, debiera hacer esto o lo otro y expresan sus opiniones. ¿Comprendes lo que estás diciendo, querido amigo? ¿Comprendes que este Dios es un fuego consumidor, un Dios santo, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación? Te ruego que tengas cuidado con la forma en que utilizas el nombre mismo de Dios. Puedo entender a los antiguos judíos y su temor a utilizar el nombre. En un sentido tenían miedo de utilizar el nombre a causa de la santidad de Dios. Pero y tú y yo hemos oído a cristianos en oración hablar de querido Padre. El Hijo de Dios no se dirigió a él como querido Padre, se dirigió a él como Padre Santo. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dios se ha revelado como un Dios santo. Ese es el significado de los 10 mandamientos. Ten cuidado, te digo, de cómo hablas y cómo expresas tu opinión, porque estás en manos de este Dios. Pero gracias a Dios puedo añadir algo más. Quiero que escuchemos su mensaje y, una vez que nos ha revelado su santidad, pasa a revelarnos su amor, misericordia y compasión. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Éxodo 3:7.
Oh, bendita palabra. Querido amigo, el problema al que te enfrentas no es intelectual, es el problema de ti mismo, la vida, tu esclavitud al pecado y a Satanás. El problema del cristianismo no es intelectual, es una tendencia fatal del hombre a pensar eso. Aquí está el punto por donde debes empezar. Eres esclavo del pecado y lo sabes. Eres esclavo de tu mal temperamento, tus celos y tu falta de honradez en sus distintas manifestaciones. Y ese es tu problema. Tu problema no es entender a Dios o entender los milagros, es ser liberado y emancipado de alguna forma de las cosas que verdaderamente te hunden y te convierten a ti y a tu vida en un fracaso. Gracias a Dios por un mensaje que nos dice, ojalá lo escuchemos, ojalá nos descalcemos y prestemos atención con reverencia. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Eso es lo que Dios te está diciendo si renuncias al examen y a la investigación, a intentar entenderle. Escúchale y esta noche podrás oírle decir, conozco tu tristeza, conozco tu infelicidad y tu fracaso, lo sé todo acerca de ti, soy un Dios de amor, misericordia y compasión. Luego pasa a decir una última cosa en el versículo 8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. ¡Qué perfecta declaración es esta! He descendido para librar. No empecé por decir que el Evangelio se encuentra en el Antiguo Testamento. Esa es toda la historia del Nuevo Testamento. Jesús de Nazaret no es otro que la segunda persona de la Santa Trinidad. Dios, el Hijo, descendió del cielo. ¿Por qué? Porque había visto tu aflicción y la mía, porque conocía nuestra desdicha, porque vio nuestro pecado y fracaso y nuestra vergüenza. Ha descendido, descendió para liberar, y la única forma de liberar era tomar tus pecados y los míos y cargar con ellos sobre su santo e inmaculado cuerpo en la cruz del Monte Calvario. Allí lo hizo, pagó el rescate, llevó a cabo la expiación. Dios está satisfecho, la ley ha sido satisfecha, el infierno y Satanás están derrotados y Egipto ha sido vencido. El mar rojo, el camino a Dios y la nueva vida está abierto. Ahí están el perdón de los pecados, la reconciliación con Dios, el nuevo nacimiento, la nueva fuerza y el nuevo poder y una bendita y eterna esperanza de entrar en el reino de los cielos y disfrutar de su leche y miel espirituales en todas las incontables eras de la eternidad. Ese es el mensaje. Mientras permanezcas en esta actitud indiferente, llamada objetiva, de investigación, y estés meramente interesado en la religión, nunca lo conocerás. Seguirás siendo un esclavo del pecado y estarás en tinieblas e irás a la perdición. Pero si tan solo te detienes, si tan solo escuchas, si tan solo te descalzas y renuncias a tu orgullo e intelecto y todas estas otras cosas, y te humillas como un niño y escuchas el mensaje concerniente al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios que descendió del cielo a la tierra, te convertirá en una nueva persona, te liberará de la esclavitud del pecado, de Satanás y del mal, te tomará de la mano al final para presentarte a Dios perfecto y sin culpa, y te introducirá en esa felicidad eterna. Querido amigo, ¿te has encontrado con Dios? ¿Conoces a Dios? ¿Estás dispuesto a conocer a Dios? ¿Has escuchado la palabra de Dios diciéndote, conozco tus tristezas y he hecho esto al respecto? He enviado a mi Hijo para liberarte, para hacerte libre. ¿Eres libre? ¿Te ha liberado Cristo? ¿Sabes que tus pecados han sido perdonados? ¿Has recibido una nueva vida? No tienes más que escuchar y creer este sencillo mensaje, decirle a Dios que lo aceptas y que confías tu persona y tu vida a Él, y entonces lo conocerás y lo experimentarás como una bendita realidad. Si no lo has hecho ya, descálzate, escucha y cree.